Preguntarles que quiénes de los que están aquí, voy a ser indiscreta, ¿tienen novia? No, pues ahorita nadie. ¿Tienen novio? No, tal vez no, están muy niños. Pero a lo que yo quiero, ellos sí, sí, ya los vi. Este, lo que yo quiero, lo que yo quiero llevarles es que qué tremendo momento, qué bonito momento para los que ya estamos casados. Qué bonito momento y recordar aquel encuentro en el que por primera vez conocimos al amado o conocimos la amada. Un encuentro muy precioso, muy maravilloso que quedó marcado en nuestras vidas. A nosotros cuando nos preguntan, ¿y cómo se conocieron? No, pues nos damos vuelo diciendo cómo nos conocimos, cuál fue el encuentro de nosotros como humanos para formar una pareja de matrimonio. Pero también hay otros encuentros en nuestra vida como lo son en Navidad. De repente las familias se van a otros lugares a trabajar, a otros horizontes, pero no se olvidan de su lugar de origen y cuando estamos ahí juntos, ¡ay, qué lindo! No, pues vinieron los primos, vinieron los tíos y estamos juntos y comemos y un alboroto bien grande, todos un encuentro precioso que tenemos como familia, encuentros muy bonitos, muy agradables. Hoy yo quisiera hacerles reflexionar acerca de un encuentro que transformó de manera tan extraordinaria la vida de una mujer, pero también de un joven, precisamente. Y quiero que veamos los acontecimientos de esta historia, que ya lo leímos, que quizás pasaron desapercibidos al leerla tan rápido, pero quiero que veamos estos acontecimientos, cómo sucedieron. La Biblia dice, estamos en el capítulo 7, en el versículo 11, vemos el contexto de la historia, porque dice que el Señor iba a una ciudad que se llama Naín, y con él iban sus discípulos y también iba una gran multitud, iba mucha gente. Pero a ver, vamos a observar la historia, el desarrollo de la historia. A ver, veamos. La Biblia dice que una mujer iba, léanlo, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vamos a ver la historia. Cuando sucede el problema de una enfermedad y está el hijo o la persona en casa, ¿tenemos la esperanza de una sanidad o no? Vamos a ver a un doctor, a otro doctor, vamos a ver qué logramos para que haya una sanidad. Pero el acontecimiento que vemos aquí, ya no había remedio. No sé cuántos días tenían acostumbrado a velar a la gente en ese tiempo. Hoy, hermanos, antes velábamos a la gente 24 horas, hoy se van 48 horas, 72 horas. Digo, ¿cuándo va a terminar esto? Pero bueno, finalmente se tienen que enterrar. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer con su muerto allí? Pero vamos a ver cómo suceden las cosas. El muchacho está delicado. ¿De qué? No sabemos. ¿De qué se enfermó? No sé. Pero se enfermó y se enfermó muy, muy gravemente al grado pues de que murió. Ahora, yo quiero que vean las mujeres. Era su hijo único y ella era viuda. Lamentablemente su marido también había muerto, entonces para ella era su única esperanza. Y la Biblia tampoco dice la edad, pero dice que era un muchacho. Quiere decir que ya no era un niño. Y tal vez un muchacho comenzaba a ser desde los 18 en adelante, así que consideremos la edad. Pero todo el proceso que pasó en el hogar, comprendan. Acabamos de estar, hermanos, un funeral hace, no sé, unos 3 meses, el funeral de esta niña, de una jovencita, hermanos, que luchó contra el problema de sus riñones. 10 años, comenzó a los 18 años y al cabo de 10 años
ella partió con el Señor. Muy firme, muy contenta, pero era hija única mujer, porque había un hombre y una mujer. Entonces la madre realmente dolía muchísimo verla, aunque también ella tiene las promesas del Señor, pero era un dolor terrible, era su única hijita, esta muchachita con la cual, como ella decía, yo me dormía con mis manos entrelazadas con mi niña, con mi hijita. Bueno, fue un dolor muy grande. Hace ¿cuántos días que les digo? Ayer que veníamos llegando del funeral de otra mujer, hermanos, y ahí el llanto era de una niña, de un joven de 19 y de otro muchacho de 25 años, 3 hijos, y era desgarrador ver a los muchachos, de verdad. Al de 19 años, de verdad conmovía demasiado, muchísimo, conmovía el llanto de ese joven. Y el de la niña no se diga. La verdad, la niña lloraba de tal manera y le lloraba a su mamá y le gritaba a su mamá, queriéndola ver y por qué le iban a hacer eso, de una manera que parecía una persona adulta. Porque pues un niño va y viene y juega, y no, esa niña estuvo muy atenta al dolor, muy atenta a todo el proceso que se hizo para cuando de su mamá murió a cuando la enterraron. Algo muy fuerte. Lo que estamos viendo es que miren, todo ese proceso de que pues ya están ahí los vecinos, los amigos, están rodeando al familiar doliente y de alguna manera, podemos decirlo, de alguna manera como que nuestro duelo pues se le quita un poco el dolor al ver que tenemos allí gente que nos está acompañando, pensando en qué vamos a darles de comer, cómo vamos a atenderlos, como que se aleja un poquito el dolor en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando ya se acabó todo y cuando todos se van? Es cuando viene la verdadera congoja. Ahora, vamos a ver, ya había pasado 2, porque son 3 momentos muy crueles cuando la muerte viene. El primero es cuando muere, en el momento que muere, es el desenlace. Pero como sabemos que todavía lo vamos a tener en casa, el segundo momento es sacarlo de la casa. Ese también es el momento muy difícil. Y el tercer momento es cuando se entierra. Entonces, ya esta mujer había pasado el primer momento, su hijo había muerto. El segundo momento, ya había salido de su casa. Y se entiende que ya habían caminado en el procesional un lugar muy lejos, porque dice que el Señor iba entrando a las puertas de la ciudad y la mujer iba saliendo junto con la compañía que iba con ella. ¿A dónde iban, hermanos? ¿A dónde iba esa mujer con el féretro y todos los acompañantes? ¿Hacia dónde se dirigía? Si llevaba un muerto, ¿a dónde se dirigía? Al cementerio. Se dirigía al cementerio. ¿Qué es lo que iba a hacer ahí? Perdonen que haga estas preguntas solamente para hacer reflexionar. ¿A qué iba? A enterrar a su hijo. A decirle adiós a lo último que ella estaba mirando, porque realmente su hijo ya no estaba ahí desde hacía no sé cuántas horas que había muerto, 24 más, pero ya no estaba su cuerpo, pero todavía ese cuerpo presente. Ella iba ya a darle un fin a ese hijo que tanto amaba, a su único hijo. Entonces, eso sucedió ahí, camino al cementerio. Pero ahora, yo quiero que vean esto, hermanos. Ya vamos camino al cementerio a llevar al muerto, es decir, ya no hay retroceso de eso. Ya no voy a decir, a ver, por favor, no, regrésenmelo tantito más a mi casa. Espérenme, llévenmelo otra vez a la funeraria. Ya no, es un camino sin retroceso. Ya es un camino al hoyo, a taparlo y a olvidarnos completamente. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás y punto, ya se acabó. Entonces, ¿cómo es el camino al cementerio? Obviamente, hermanos, ya no había ninguna motivación. La mujer no tenía ninguna motivación de vida. La motivaba su hijo a levantarse, a hacer de comer, a asear, a bañar, a lavar, a todo lo que ella hacía, a que su hijo llegara a ser un profesionista, a que su hijo llegara a crecer y que después él pudiera mantenerla y ayudarle cuando ella fuera anciana. Pero ¿qué motivación había ya rumbo al cementerio? Hermanos, realmente para el doliente
ya no existía nada, ya había perdido esta mujer la luz de la vida. Ya no tenía propósito para vivir. Y mucha gente lo dice. Ya no tengo ningún propósito de vida. Mi madre, cuando ella perdió a su único hijo varón, porque éramos 7 mujeres, y el único varón que murió, y el único que ha muerto hasta ahorita, ella decía, he perdido a mi hijo, ya no tengo motivo para vivir. Y precisamente mi tía, la mamá de nuestra hermana Camelia, le decía, Antonia, tienes hijas, ellas también son tus hijas, carne de tu carne. Ella estaba ciega y decía, y sorda, y decía, ya no tengo hijos sobre la tierra, ya no quiero vivir, ya no tengo motivación para vivir. ¿Y qué creen? Así se la llevó durante 4 años diciendo, no me motiva nada a vivir en esta tierra, Señor, llévame. Y le decían, hermana Toñita, ¿cómo está? Aquí esperando el día en que Cristo me levante. Ya nada más estoy esperando ese día. No tenía motivación para vivir, era increíble. Y sí, yo lo vi en mi madre. No le motivamos nosotros para vivir, solamente a su hijo. Y hermanos, qué tremendo, pero esta mujer de verdad se le había acabado su propósito. Su vida no tenía sentido ya. Era su único hijo. Mucha gente, hermanos, triste y lamentablemente la vemos así. Gente que no tiene deseos de vivir. Gente que va por un camino sin motivación. Es más, deseando morir. Mucha gente en este mundo, en nuestra ciudad, aquí, en nuestra tierra, jóvenes, no tienen una motivación para vivir. El día de ayer les decía, desean la muerte, se suicidan. Cuando por primera vez yo escuché de un suicidio de un niño de 6 años, lloré, demasiado lloré, porque Dios me ha permitido tener ese ministerio con los niños y entonces desde aquel tiempo hasta ahorita que estamos trabajando con los niños y que sé que los niños son amados de Dios y que sé que son muy especiales para el Señor, para los que vienen a Jesús, porque así dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que vienen a mí, de ellos es el reino de los cielos, de los tales, no de los que no vienen, lamentablemente. Entonces yo lloré mucho por ese niño de 6 años que se suicidó, se quitó la vida. Y dije, ¿cómo? Por eso Apocalipsis dice que un día estarán delante del Señor grandes y pequeños. Y si hablamos de una vida normal, de la edad normal, los grandes son los viejos, los pequeños son los niños. Si habláramos figuradamente, pues los grandes son los reyes y los pequeños los lacayos. Pero finalmente son niños de los que se están hablando ahí, grandes y pequeños. Dije, Dios mío, ese niño bajó al infierno, a la eternidad sin ti. Me dolió, porque no hay motivación. Mucha gente vive sin motivación. Yo ayer les decía, lamentablemente hasta los padres colaboran para decirle a su hijo que no sirve para nada, que no vale nada. Y les dicen palabras tan groseras, palabras tan altisonantes, palabras que hieren al corazón de su hijo, de tal manera que ese hijo o esa hija se les acaba la motivación para vivir. Y mejor recurren a la puerta falsa, que es el suicidio. Es muy lamentable. Otros se van de casa porque no tienen motivación para vivir alegremente. Pero no solamente, muchachos, los jóvenes, también gente adulta vive así. Van lamentablemente a un camino hacia el cementerio en donde ya no hay razón para sonreír, no hay razón para gozarse. Lamentablemente cada día comienzan con una vida donde no tienen esperanzas, no tienen deseos, no tienen gozo del Señor, no tienen motivación. Eso es muy lamentable, pero mucha gente está así, llena de amargura, llena de tristeza, llena de desilusión, de depresión, de angustia. El enemigo ataca a la humanidad, ataca al hombre, ataca a los jóvenes y se les acaba la motivación para seguir viviendo. Mucha gente va camino al cementerio. Qué tremendo se oye, pero es una verdad. Ahora,
vamos a ver, era, dice la Biblia, hijo único. Era hijo único. Vemos cómo dice allí, en el versículo 12, hijo único de su madre, hijo único. Ya no tenía esperanza, no puede decir, bueno, se me murió el mayor, pero me queda el más pequeño. O se murió el más pequeño, pero todavía tengo al mayor. Era único hijo de ella. Entonces, esto todavía le traía más desesperanza, más dolor. De verdad, no iba camino a un doctor a ver si alguien le podía hacer algo. No, ya había terminado. Iba a un lugar en donde jamás y nunca volvería a ver ni siquiera la imagen de su hijo, como lo estaba viendo todavía. Ya no había esperanzas, pero tampoco ya no tenía esposo. Todavía, por si fuera poco. Visualicen a esta mujer, visualícenla, véanla. Qué condición tan triste. Qué condición tan triste le estaba esperando a ella. Pero en este proceso, en ese peor dolor, en ese camino hacia la muerte, de muerte ya, cuando ya nadie tiene esperanza, un camino sin retroceso, un camino en el que no quisiéramos transitar, pero lamentablemente transitamos, sucede algo maravilloso. Ahí sucede algo. Eso es lo que yo quisiera que pudiéramos comprender, que cuando el hombre ya no tiene esperanza, cuando al hombre le dicen se acabó, hay una voz en los cielos que cambia completamente la vida, el proceso, la desesperanza, la angustia, el dolor, el panorama. Y ese se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice, hermanos, que camino ahí tiene un encuentro maravilloso, un encuentro que transforma, un encuentro que cambió, que no era normal, ni era lógico que sucediera esto, hermanos. Dice la Escritura en el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué pasó, hermanos? Este señor, el Rey de Reyes, el que puede cambiar el panorama, el que cuando te dicen no hay más remedio. Yo recuerdo y siempre doy testimonio esta historia de mi vida, esta parte de mi vida, que fue fundamental para que ustedes me vean aquí. Fue fundamental esta parte de mi historia, de mi vida. Mi abuelita, a la cual todos nosotros le decíamos mamá, se enfermó, ella estaba muy enferma. Yo ahora entiendo la enfermedad, diabética e hipertensa. Le llegaron muchos problemas a su cuerpo físico. Y el obvio que tenía que llegar, hermanos, a ser hipertensa era en su corazón. Mi mamá, a la cual le decíamos así, mi abuelita, mamá, ella tenía que estar constantemente con los doctores. Y a ella le iban a hacer esa cirugía para ponerle un marcapaso. Pero en aquel tiempo, nada que ver con hoy, que la ciencia está avanzada y es rápido y sí se puede. No, era un albur de vida o muerte. Entonces decidieron no. Pero cuando ella iba a morir, se la llevaron a hospitalizar. Ahí, hermanos, en el hospital de los Arcángeles, que todavía está existiendo ahorita, dejó un periodo de tiempo largo que ya no existía, se cerró. Pero cuando estuvo abierto en aquellos años, ahí estuvo mi abuelita. Era un lugar muy caro. Y hermanos, para esto mi abuelita tenía su pequeña casa tapizada de pura idolatría. Nosotros ya íbamos al templo. La primera vez que conocí al Señor teniendo unos 3 años es cuando precisamente mi tía Camelia, juntamente eran 2 parejas de muchachos jovencitos que iban a ese lugar a exponer la palabra. Yo también iba. Pero luego dejaron un periodo de tiempo y después regresaron a otra iglesia y fue cuando me convertí. Ya para esto ya eran los 13, 12, 13, 14 años, ya un adolescente.
Cuando sucede esto que les estoy contando, esa edad tenía yo, y yo me convertí, acepté a Jesucristo, abracé sus promesas, lo amé. Y esa mañana cuando se nos decía que mi abuelita estaba muy grave, oigan bien esto, porque es semejante, y precisamente yo cito esta parte de mi historia porque me parece demasiado interesante ver cómo Cristo cambia las cosas en su totalidad. Yo había sido bautizada con el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo en esos días, cuando de repente le dicen a mi mamá: consigan un taxi, le dijo el doctor, consigan un taxi, porque a doña Angelina le vamos a quitar, estaba llena de aparatos, todo esto estaba lleno de aparatos, con oxígeno, la vamos a desconectar de todo. Y una vez que la desconecte yo, ustedes van a tener el taxi ahí enfrente y van a agarrarla y la van a echar al taxi, y doña Angelina va a morir en 5 minutos. Ella va a morir. Ustedes no digan nada. Cuando esto suceda, pues ya está en el taxi, que la lleven hasta la casa. Yo mañana les doy el acta de defunción. Créanme, yo veía a la doctora alta, la veía así, grande, altota, fornida, pues estaba chiquilla. Entonces, recuerdo que ella caminaba para acá y caminaba para allá con mamá, dando instrucciones, y ahí andaba yo escuchando todo lo que ella decía. Pero oigan, muchachos, oigan ustedes, yo no era una señora como lo soy hoy, era una jovencita como ustedes. Y por la mañana yo busqué el rostro del Señor y busqué su palabra para encontrar en la palabra el consuelo y dirección, porque esa siempre fue mi enseñanza, que en la Biblia me daba dirección correcta. Y yo oré y me fui a las plantas del Señor, y esa mañana el Señor me dijo en su palabra en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Yo, así definitivamente, lo que pude interpretar es que mi mamá no iba a morir. Yo lo interpreté de esa manera, el Espíritu Santo me ayudó de esa forma a interpretarlo. Y cuando la doctora se movía para un lado y para otro, y que yo andaba así atenta, yo estaba segura que mi mamá no iba a morir, porque ya Dios me lo había dicho. La echan al taxi y ya íbamos, hermanos, ya en un tramo larguito, o menos de medio camino, cuando de repente mi mamá o mi abuelita echó un suspiro bien grande, y en ese suspiro mi madre, mi tío, sus únicos 2 hijos y mi hermana empezaron a llorar. Ese llanto que uno saca cuando una persona muere, comenzaron a gritar. Y lo que yo hice, oigan, jovencitos, lo que yo hice fue poner mi mano, yo iba en la parte de atrás del taxi, poner mi mano sobre mi abuelita y levantar la otra y comenzar a decir: Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú venciste a la muerte, tú puedes. Y empecé a orar y a reprender a la muerte y a clamar a Dios. Y cuando llegamos a la casa, ¿saben qué es lo que pasó? Mi abuelita le hizo: gracias a Dios ya estoy en mi casa. No murió. Esa noche o esa tarde yo le dije: mamacita, si usted hubiera muerto, porque la doctora dijo que usted iba a morir, yo le pregunto, ¿hacia dónde se hubiera ido? ¿Cómo hubiera sido el encuentro con Dios? Porque yo tengo un dolor muy grande en mi corazón el pensar que usted se hubiera ido al infierno. Porque usted es una persona idólatra y Dios no ama esto. Perdónenme que les diga, pero un niño, un jovencito, una persona recién convertida o bien convertida, no se anda por dándole vueltas. Yo le hablé de manera directa. Y yo le dije: usted necesita reconocer a Jesucristo como Señor y Dios de su vida, para que si la muerte la sorprende, usted se vaya con Cristo allá en los cielos. ¿Qué creen? Mi abuelita reconoció a Jesucristo ese día. Ese mismo día y días postreros nos dijo:
quiten, no, ese mismo día, quiten toda esa idolatría, quítenla. Porque desde ahora en adelante solamente voy a glorificar al Dios que me dio la vida. Cuando al otro día que mi mamá o abuelita estaba tan llena de vida, salió afuera, la que se estaba muriendo en la noche, salió afuera a sentarse en una banca en el patio de la casa y dice: díganle a la doctora que venga, ni tardos ni perezosos, ahí vamos corriendo a ver a la doctora. Pero yo era una chiquilla, a ninguno de ustedes no les puede hacer caso una persona así, una doctora. Iba con mi hermanita la mayor, que tampoco, no era tan grande, pero bueno, ya era mayorcita de edad. Desde que el momento en que llegué, ¿saben qué hizo la doctora? Dijo: pásenle. Y agarró su máquina vieja y comenzó a teclear. No dijo nada, yo tampoco dije nada, nadie dijo nada. De repente saca la hoja y nos la entrega. Y mi hermana la mayor no decía nada. Y yo le digo: doctora, ¿para qué quiero eso? Dice: mira, mija, tú no sabes nada de esto. Son procesos. Tú tienes que llevar un orden en el cual para que entierren a doña Angelina. Se le llama acta de defunción. Tú no sabes de esto. Y le dije: no, doctora, lo que quiero decirle, usted no me lo ha permitido, es que yo no necesito esa acta de defunción. Mira, mija, tú no digas nada, simplemente tómala y llévatela porque la van a necesitar para el papeleo. Doctora, déjeme decirle que usted como doctora y la ciencia tiene un límite y a usted se le acabó y llegó a su límite. Pero hay un Dios santo y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos dio la vida. A ese Señor no se le acabó el límite. Y lo que quiero decirles es que mi abuelita está viva. La doctora se paró cuán grandota estaba. Dice: no puede ser. No puede ser. Doña Angelina está muerta. Le digo: sí puede ser. Porque el autor de la vida está con ella. Y precisamente vengo a verla para que usted vaya. Y dice: no, sí, yo ya me voy a verla. Hasta nos ganó. Agarró camino y se fue a verla, ¿saben? Yo les digo que yo la veía grandota, llevaba botas, nunca se me olvidan, botas blancas llevaba la doctora. Y llegó y la vio y la abrazó profundamente y empezó a llorar. Eso es lo que yo les estoy diciendo de este acontecimiento. Cuando Cristo viene a la vida de la persona, no importa que la ciencia haya dicho se acabó y no hay remedio. En Cristo está la vida, el remedio, la salud, la misericordia, el perdón, la gracia. En Cristo está todo. Esta viuda determinantemente llevaba a su hijo a su última morada. Pero llegó Jesús, pero tuvo un encuentro extraordinario, un encuentro maravilloso. Nunca se imaginó que a la salida de la ciudad alguien poderoso iba entrando. Cristo el Señor. Y es el único. Cuando yo veo a una persona que llora ante un féretro y le dice otra: no llores, yo me enojo. Y le digo: ¿por qué le dices que no llores si somos humanos? Yo he perdido, está en la presencia del Señor. Precisamente mi abuelita, ya a los 2 años, tardó 2 años para seguirle la historia, 2 años, y yo la entregué. Ya estaba bautizada, ya estaba rindiendo fruto, ya estaba adorando a Dios, ya se congregaba. Me había pagado unos meses del instituto bíblico, porque no terminó, casi termina de pagarme el instituto bíblico, prepararme para servir al Señor. Así que cuando alguien me dice, porque me dijeron: ¿cómo vas a amar tanto al Señor si no se te perdonó tanto? Fuiste salva siendo una niña. Yo le digo: es que ustedes no se dieron cuenta del gran milagro que yo vi ante mis ojos, y cómo voy a renunciar a aquel que le dio la vida a la que ya estaba muerta. Ella todavía vivió 2 años. Yo la entregué. Todavía no llegaba a ser una joven. Todavía seguía siendo adolescente. Y todo esto, muchachos,
porque Cristo lo cambia todo. Esta mujer ya no tenía remedio, ya no había para atrás, ya no había de, ve a ver otro especialista, chance, y le pegue. Ya no, porque estaba muerto su hijo, pero ahí estaba Jesús. Y esas palabras consoladoras, Él es el único que puede decir no llores. Él es el único que dice en la palabra que Él es nuestro consolador, y que allá en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Él es el que nos consuela. Dice que va a enjugar de nuestros ojos nuestras lágrimas. Él es el único que puede decir no llores, yo estoy contigo. Y le dijo a esa mujer, no llores. En otras palabras, yo te voy a devolver a tu hijo vivo, no llores. ¿Cuántas cosas vemos aquí, hermanos, que suceden? Primero dice la escritura que el Señor la miró. Qué importante es esto. Yo hablaba con los dos muchachos que vinieron ayer, porque noté sus burlas, ¿sí? Se reían y levantaban sus manos. Y le digo, no te burles, porque no sabes ni lo que estás haciendo, ni te imaginas la magnitud de esto, que es al Rey de Reyes al que estamos adorando, al Señor Todopoderoso. Hermanos, el Señor la miró. La miró. Qué maravilla, hermanos, pensar que un día el Señor nos miró. A los que somos salvos nos miró, nos escogió, nos redimió con los ojos de amor y misericordia. La Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Por si acaso tú crees que te puedes burlar metiéndote en el baño y viendo lo que no debes, quiero decirte que los ojos del Señor están ahí. Por si acaso te quieres burlar de tus padres y poner la droga en un lugar en donde no se vea, porque tus amigos están influyendo, quiero decirte que Dios te está mirando, porque sus ojos recorren toda la tierra. Y esos ojos maravillosos miraron a esa mujer. Primero la vio, y luego dice algo bien importante. Vea qué dice después de verla. Estamos en el versículo 13. El Señor la vio, pero ¿qué hizo más? ¿Cómo dice? No, en el versículo 13 nada más. ¿Qué sigue de que el Señor la vio? Se compadeció. Él tiene compasión. Se compadeció. A veces tú crees que cuando lloras desconsolado, nadie, yo lo he experimentado muchísimas veces, bastantes veces. Y aquí está presente mi esposo. Y se lo he dicho muchísimas veces, porque es una gran verdad. Nadie puede comprender. Nadie, solamente Jesucristo, solo el Señor. Y en el desconsuelo más grande que podamos tener, Él es el único que nos puede consolar, que nos puede bendecir, que nos puede ayudar. Dice que se compadeció, le dio compasión. Esa mujer le provocó compasión, le provocó lástima, le provocó dolor. Esa mujer, me gusta pensar en esto. Me gusta pensar en esto. Y yo no sé, pero también podemos tener ese ministerio. Yo le he rogado mucho a Dios y le digo, ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo si no tengo compasión y amor sobre ellos? Necesito que tú pongas en mí compasión, que tú pongas en mí amor, que yo pueda sentir el dolor de él o de ella, que yo pueda sentirlo. Y ya Dios me ha dado ese ministerio tan fuerte que he podido llegar a sentir el dolor de una persona que va a morir. Sí, Dios me ha hecho sentir eso, o el dolor en el corazón de lo que él o ella está pasando. Le digo, gracias Espíritu Santo, porque ese eres tú, que pones en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad, y nos haces amar a la gente, no importa qué perversos sean, porque solo Dios los puede amar tanto. De verdad que puede perdonar al más vil pecador por tu sangre preciosa derramada en la cruz. La Biblia dice que se compadeció de ella, le dio lástima, sintió feo, le dio dolor, se angustió el corazón de Jesús
al ver a esa mujer llorando. Yo siempre lo he dicho, las lágrimas de ella realmente ya no tenían fuerza, solamente le brotaban las lágrimas. El quejido que tiene una persona con tanto dolor ya se había acabado en todo ese proceso, solamente como una palomita llorando, con un quejido, llorando, llorando, paso a paso al llevar a su hijo a enterrar. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ella y le dice claramente: no llores. Y luego la palabra dice que se acercó al féretro. Se acercó al féretro. Y cuando él se acerca al féretro, todos los que iban allí, ¿qué cosa hicieron? Se detuvieron. Se detuvieron. El Señor detiene el tiempo. El Señor es el Señor de las edades y los tiempos, y cuando Él quiere los detiene. El Señor detuvo el tiempo en ese momento. Y me gusta lo que sigue. Le dice: joven, a ti te digo, levántate, levántate. Hermano, dijo el Señor Jesucristo: toda potestad se me fue dado en los cielos y en la tierra. Todo poder. El Señor tiene poder sobre la muerte. La Biblia dice que a la final trompeta se tocará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una verdad. El Señor tiene poder sobre la muerte y ahí lo estaba demostrando. Joven, a ti te digo, levántate. La Biblia dice, hermanos, que el joven se incorporó y comenzó a hablar. Eso nos indica que no solamente como un zombie. Él recuperó todas sus facultades mentales. Él recuperó todas sus facultades físicas, morales. Él comenzó a vivir por la voz de la palabra del Señor Jesucristo. Levántate. Y comenzó a hablar. Y se lo regresa a su madre. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? Les digo de mi historia. La doctora se asombró tanto que dijo: no es cierto, tengo que ir a verificar, porque doña Angelina está muerta. Porque para ella, hermanos, la historia de doña Angelina se había terminado. Para todos los que iban acompañando a esa persona de la ciudad de Naín, se había terminado la historia de ese muchacho. Se había puesto en blanco, se acabó, se cerró completamente la historia de un joven. Y comienza la tragedia de una mujer. Cristo vino en un encuentro maravilloso, extraordinario, maravilloso y eterno. Un encuentro que transformó por completo la vida de la mujer, la vida de los que los acompañaban, la vida de ese muchacho. Porque Cristo llegó y ese encuentro cambió todo. ¿Qué pasó? Le dio vida. ¿Qué pasó? Cambió el panorama de la mujer. ¿Dónde está muerte tu hijo? Ni dónde, oh sepulcro, tu victoria. Jesucristo venció en la cruz. Y él, ahora yo quiero decirles, preguntarles, ¿y por qué Dios permitió tener un encuentro con esa mujer hasta ese grado? ¿Por qué tuvo la mujer que pasar la muerte de su hijo? ¿Por qué tuvo que pasar todo el proceso de velación y de llanto? ¿Por qué tuvo que ver cómo sacaban a su hijo de entre su casa y ahí lo llevaban el féretro? ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? Yo les hago esa pregunta y hágansela a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No pudo llegar a su casa antes? Como en el caso de Lázaro. ¿No pudo llegar antes y sanarlo? Pero él dijo claramente: para que el nombre de Dios sea glorificado. Tú estás en esta tarde aquí y yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Encontrarte embarrado en el asfalto, agonizando, para decirle: Jesús, perdóname, perdona mis pecados? Si tienes vida y estás en tus facultades mentales, perfectamente bien en tus 5 sentidos, y pides perdón, Cristo te perdona y te lleva al cielo, indudablemente. Pero yo pregunto, ¿y por qué llegar hasta ahí? ¿Por qué llegar a viejos?
¿Por qué decir, quiero disfrutar de la vida pagana? Quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Tomar, fumar, drogarme, sexo libre. Ya después, si me da tiempo, ¿qué crees? Te puedes quedar en ese proceso y perderte por la eternidad. ¿Por qué Dios te tiene hoy aquí? ¿Por qué Dios te tiene hoy aquí? ¿Por qué estás escuchando hoy la palabra? ¿Por qué en esta edad tan preciosa de la juventud y de la adolescencia? Porque muchos son niños aún. Porque Dios quiere cambiar el panorama de tu vida en un encuentro maravilloso y personal con Él. Dios quiere que tú seas un servidor de Él. Yo le dije en ese día al Señor, yo le puse condiciones, sé ahora que no. Yo sé que a Dios no se le pone condiciones. En mi ignorancia, si ustedes me permiten decir, yo le puse condiciones y le dije, Señor, si tú levantas a mi abuelita y si tú la sanas y si tú la perdonas y si ella alcanza la salvación, yo te voy a servir para toda la vida. Y se lo cumplí. Porque no ha habido un día de mi vida en que yo me haya alejado de Dios o que un pensamiento haya atravesado en mi alma para decir, deja el camino del Señor. Jamás. Lo digo con temor de Dios. Lo digo enfrente de ustedes y de esta cámara. Jesucristo ha sido mi Señor desde que me salvó hasta ahorita. Con temor y temblor le he servido, considerando que me está esperando la vida eterna junto a Él para toda la eternidad. Ese cambio fue glorioso. El cambio que el Señor Jesucristo hizo en esas personas a su encuentro fue transformador. Fue terriblemente transformado. Esa mujer, hermanos, esa cara de llanto, esa cara de angustia cambió. Hoy era una mujer, hermanos, con 20 años menos que le había venido a su rostro. Mi hijo vive, mi hijo vive, mi hijo vive. El muchacho habló, se levantó, la abrazó, habló. Hermanos, el féretro no sé dónde quedó, pero él regresó a su ciudad, él regresó a su casa, corriendo, alabando y glorificando a Dios, porque había tenido un encuentro maravilloso con Jesucristo que había transformado su vida y había transformado su eternidad. Él está aquí, el Señor está aquí. Quiere tocar tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma. Hermanos, con Dios no se juega. Dios no es un Dios de un rato. Dios no es un Dios de que vamos a ver qué pasa. Es un Dios verdadero, santo y temible. Y como yo le digo muchas veces a la iglesia y a la gente, Él no juega. ¿Cuántas veces has orado y ni has creído? Y Dios te ha dado la respuesta y dices, ay, no creí que Dios me respondiera. Él no juega. El que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí y Él está con los brazos abiertos y Él quiere que tú tengas un encuentro, pero que transforme tu vida para toda la eternidad. Yo alabo el nombre del Señor porque esa historia de mi vida ha sido un cimiento muy profundo en el cual yo me baso y digo, al Dios que yo le hablé es verdadero. El Dios que yo le hablé en esa mañana y me tendí en la plataforma de ese templo tan sencillo y humilde, oye, responde. Es el Dios que da de la vida. Es el Dios. Cuando yo entregué a mi abuelita con toda seguridad, yo le dije, muchas gracias, Señor, te la puedes llevar. Y le dije, mamacita, no tengas ningún temor, porque solamente cuando cierres tus ojos los vas a abrir a la luz real y verdadera, a la verdadera vida, a la vida eterna, y te vas por delante, pero yo me voy enseguida con usted. Estoy esperando el momento, pero me sentí tan tranquila y me decían, yo era una niña todavía, y me decía la familia, ¿cómo tuviste ese valor? No, el valor está en la palabra, en las promesas, en la realidad. Aquí somos transitorios, aquí solamente vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y yo allá me voy. Me decían, es increíble. No, es que le he creído a Dios, le he creído a Dios. Muchachos, aquí está el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes solamente juegan o solamente, pues está bonito, vamos allí.
porque después de esto jugamos también como jóvenes, se juega, se convive, y no sé qué les guste más, pero yo quisiera que te gustara y te enamoraras del Señor y pudieras tener un encuentro real con Él, que cambie el rumbo de tu vida. Tú vas caminando así, pero que cambie el rumbo de tu vida, que Dios te diga: es acá, es a mi servicio, es a mi adoración. Es que tú puedes llegar a ser grande, vas a ser un licenciado, una licenciada, una doctora, a lo mejor hasta la presidenta o presidente de México, pero no me cambies a mí, tu Señor y Dios, que donde quieras que tú andes, recuerdes quién eres. Un hijo de Dios, lavado con su sangre preciosa por el encuentro que tuve contigo. Eso es maravilloso. Quiero invitarles a ponerse de pie. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos adultos y hermanos jóvenes, han tomado bien en serio ese encuentro con el Señor, o lo han tomado a juego y piensan que Dios, aquello que le prometiste en un principio, no lo toma en cuenta. Dios está aquí y está tomando en cuenta cada una de nuestras palabras y actitudes. Pasen al altar, yo les invito, vénganse. Saben que hay mucha diferencia de entre las sillas al altar, hay mucha diferencia. Vénganse todos, y también los adultos, para que los adultos me ayuden a ministrar a los jóvenes, para que realmente, hermanos, ustedes conocen a nuestros chicos pues son niños, están llenos de ciertos deseos de este mundo, de esta tierra, como los tuvimos nosotros. Pero cuánto necesitan ellos de que nosotros los abriguemos con la oración y le digamos a Dios: permite que ellos puedan entender que cuando tú llegas, Señor, la vida cambia. Cuando tú llegas, las cosas se transforman, la vida ya no es igual. Aquella mujer nunca jamás en la vida volvió a ser igual, jamás. ¿Tú crees que sí? Le resucitó a su hijo. ¿Sería que la mujer fuera igual? Ya no, ¿verdad? Cambió. ¿Tú crees que fue igual aquella mujer? Si salió toda triste y regresó toda gozosa. Imagínate ese muchacho resucitado. ¿Qué experiencia tuvo? ¿Quién sabe? Y a lo mejor la que contaba. La cosa es que las cosas cambiaron. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios dirija tu mente y corazón y el lugar? ¿Por qué no le decimos: yo quiero tener un encuentro contigo, pero de esos encontronazos como tuvo aquella mujer contigo, cuando ya no había esperanza? Cierren sus ojos. Comenzamos a adorar a Dios y a decirle: yo, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero tener ese encuentro que transforme mi vida. Yo quiero que transformes mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi ser. Sí, Señor, predicar tu palabra, decirle a otros cuán grande eres, Jesús. Decirle a otros que tú eres el único Dios que da la vida, que la quitas cuando quieres, pero que tú la das, Señor, que aún a los muertos resucitas con tu gran poder. Cierren sus ojos y levanten sus manos al cielo. Díganle al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, dile: aquí estoy. Sí, Señor. Tal vez soy muy joven y tal vez no entienda muchas cosas, pero estoy entendiendo que tú eres grande. Estoy entendiendo que tú eres todopoderoso. Estoy entendiendo que no hay imposibles para ti. No hay imposibles para ti. Dile: aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi vida. Te la ofrezco. Te lo ofrezco. Aquí está mi vida, Señor. Tómala. Quiero tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sí, dile: Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero sentirte. Espíritu Santo, hazme sentir esa presencia gloriosa. Transfórmame. Transfórmame. Transforma mi forma de pensar, mi forma de ser, la forma de ver las cosas. Sí, Señor, aquí está tu sierva. Que pueda caminar, Señor, más allá de lo que ha hecho. Y pueda darse cuenta, Señor, que a diestra y a siniestra está tu gran poder y tu grande misericordia y tu gloria, Señor. Oh, Espíritu Santo, transforma nuestra mente. Una mente a lo mejor, Señor,
plagada de carnalidad, Señor. Transforma nuestra mente. Llévanos a sentir, Señor, tu gloria, a comprender, Padre, cuán grande eres. Cuán grande eres. Abre tu corazón, hermana. Dile al Señor que lo quieres, que te quieres encontrar con Él, que quieres que Él venga, como vino a la mujer que no tenía esperanza y no tenía vida. El dolor era demasiado grande. Iba a enterrar a su único hijo. Iba camino al cementerio ya sin ilusiones. Pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús. Cambió su vida. Cambió su vida. Cambió su vida. Transformó su vida. Aquí está Él y quiere transformar la tuya. Aquí está Él y quiere transformar la tuya. Esta es una verdad. Aquí está el Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Y Él es el que te toca. Llórale a Él, clámale a Él, gímele a Él. Y Él está tocando tu corazón. No importa qué pase alrededor, pero Jesús está aquí, como estuvo enfrente de aquella. Tú estás sintiendo es porque Dios quiere hacer algo allí en esta vida. Tú estás aquí, Señor. Tú estás tomando el control de este corazón. Estás tomando el control de esta vida. Porque tú la amas. Porque tú la amas. Porque no hay nadie en la tierra que pueda amarla como tú, Señor. Tú la amaste tanto que diste tu vida, Señor. Te sacrificaste. En la cruz del Calvario te sacrificaste, Señor, para darle vida y vida en abundancia. Señor, muchas gracias, Padre, muchas gracias. Cambia el panorama de su vida, Señor. Cambia el panorama de su vida. Como cambiaste el panorama de aquella mujer, cambia el panorama de su vida. El Señor está aquí. Él te está mirando, Él te está escuchando. Esas lágrimas el Señor está aquí para consolarlas. Él está aquí para consolarte porque tú eres una hija amada de Él. Porque Él te ama, porque Él te perdona, porque Él no se fija en lo que has hecho, simplemente en que has venido a Él para recibirle como Señor y Dios de tu vida. Oh, bendito seas, Señor. Llena de tu Espíritu Santo, Señor, llena de tu Espíritu Santo. Llena de tu Espíritu Santo estos corazones, Señor. Llena de tu Espíritu Santo estas vidas, Padre. Oh, Señor, como llenaste la mía cuando yo estaba, Señor, en este tiempo, en esta edad como ellas. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre. Abre el panorama en sus vidas, Señor. Por favor, abre el entendimiento en sus corazones para que puedan comprender cuán grande y poderoso eres, Señor. Y que aprendan a honrarte y a glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque tales adoradores tú buscas que te adoren, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Te adoramos, Rey de Reyes. Te glorificamos, Jesús amado. Bendito seas. Adora a Dios, joven. Adora a Dios. Haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso serio. Él está aquí para ayudarte, para bendecirte, para colmarte de su gracia, de su misericordia. Un encuentro con Jesús es un encuentro que transforma nuestras vidas, pero para siempre. Que la vida va pasando, pero Jesús no cambia para nosotros. Jesús sigue siendo el Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque el panorama de la vida, Señor, solamente lo cambias tú.
Porque aun cuando venga el desastre más terrible sobre nosotros, tú puedes cambiar completamente, Señor. Y puedes que tomemos otro destino y cambiemos, Señor, totalmente nuestra forma de pensar, de ver, de hablar, Señor, cuando tenemos ese encuentro especial contigo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por tu bendita palabra, Señor, porque sé que no volverá a ti vacía, Señor, sino que dará el fruto, Padre, que tú quieras en el corazón de los jóvenes. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Sigan adorando, sigan exaltando al Señor, aleluya, porque Él está aquí, aleluya, y Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores, aleluya. Levanta tu voz, levanta tus manos, aleluya, porque Él vive, aleluya, porque Él reina, aleluya, porque Él está aquí, aleluya, porque Él está dispuesto a cambiar tu corazón, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, santo es el Señor, alábale, alábele porque Él vive, alábele porque Él reina por los siglos de los siglos, aleluya, santo es el Señor, aleluya. Aleluya, santo, santo, santo es el que vive, aleluya. Cristo es el que vive, Cristo es el que reina, aleluya. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Levanta tus manos y levanta tu voz. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
cántale al Señor. Está cayendo, que escuche tu voz, aleluya. Cántale al Señor, aleluya, porque Él quiere escucharte, Él quiere escuchar tu voz. Alábale porque Él vive, aleluya, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, santo es el Señor, aleluya. Te alabamos por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Denle una ofrenda de palmas. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Pueden pasar a sus lugares. Aleluya. Porque Él vive, porque Él reina. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De verdad, el trabajo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas, muchas veces nosotros, nuestra mente finita, no alcanza a analizar.